Hola a todos. En las sesiones previas habíamos visto algunas características que tenían las ciudades para considerarlas como un ente que pertenece a la biología, específicamente en lo que es la ecología. Hemos platicado que la ciudad se vuelve un ecosistema por pequeños rasgos, pero a lo mejor no ha quedado tan claro. Por ello, lo que vamos a revisar hoy es por qué se considera la ciudad como un ecosistema. Si se fijan, las características previas que revisamos en los axiomas de la ecología urbana o también en algunos puntos de los teóricos que destacaban en la sesión anterior, pues bueno, mucho de esto está dirigido a que se considera la ciudad como un flujo de energía que sostiene la actividad humana y obviamente nos mantiene en función. Y como lo habíamos visto, toda ciudad tiene un elemento entrópico. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema constantemente está perdiendo, por las relaciones de caos que tiene, está perdiendo energía. Lo que quiere decir, como cualquier entidad viva, que cualquier organismo intenta mantener su hemostasis, pero en algún momento ese sistema lo va a perder y va a caer o va a depurarse, a aniquilarse. Eso es lo que está escrito en toda la vida, al menos en este planeta, y esa cualidad también la comparten las ciudades. Pero bueno, si ustedes recuerdan los fenómenos medioambientales, el ecosistema era el último de la cadena. Pasamos desde lo molecular, como estas moléculas básicas para la vida, los lípidos, este, los lípidos o grasas, los carbohidratos, etcétera. Luego pasamos a la organización mínima de vida, que es la célula. Luego de la célula pasamos a los tejidos, de los tejidos a los órganos, de los órganos a los sistemas, de los sistemas a los individuos, de los individuos a los grupos, de los grupos a los ambientes y de los ambientes a los ecosistemas. El ecosistema normalmente los ubicamos, si ustedes recuerdan allá en la primaria, cuando los ponían a estudiar ecosistemas y sus integrantes, en tundra, mantos acuíferos, las zonas abisales, los desiertos, los bosques templados, etcétera. Pues bueno, la ciudad va a ser una nueva concepción como sistema, porque tiene todos los elementos. Ahora, hay dos maneras de interpretar la ciudad, pero me adelanté un poco. Hay que pensar la ciudad como un ecosistema porque cumple con las características de uno. Primero, hay elementos bióticos dentro de ellos. En las ciudades hay seres vivos. Otra cosa es, hay elementos abióticos, es decir, elementos que no están vivos, como las piedras, como los minerales, como, no sé, el clima mismo que no está vivo, etcétera. Esas son algunas condiciones abióticas. Luego, hay relaciones de interacción entre estos dos tipos de elementos. Ok, los elementos vivos, bueno, la interacción es otro factor de ecosistema. Esa interacción permite que los seres vivos se mantengan vivos, coexistan y este ecosistema se sostenga. Hay un flujo de energía entre elementos bióticos y abióticos. ¿Ok? Entonces, ese sostén permite que el ecosistema se mantenga por un tiempo indefinido. Incluso cualquier ecosistema pues, tiende a perder, como lo decía ahorita, energía o esos flujos de interacción de energía y al final en depurarse, como cualquier otro sistema vivo. Por eso los ecosistemas los llamamos sistemas vivos o están dentro de los fenómenos vivos. Un conjunto de ecosistemas es lo que le llamamos biosfera. Ahora, si los humanos catalogamos toda nuestra existencia en ciudades, ¿sí? Nos ubicamos en vivir en ciudades y la mayoría de la población se ubica en ciudades. ¿Qué es una ciudad? Hay dos tipos de debates sobre cómo entender un, una ciudad. Y la primera idea es entender la ciudad como un ecosistema, un metaecosistema, perdón. Imaginen que aquí con negro voy a poner
no sé, un, un sistema como en condiciones naturales. Imagínense qué es nuestra ciudad y esto que dibujé como plataforma es el desierto, ¿sí? Nuestra ciudad está montada en un desierto, ¿sale? Le voy a poner la letra D, así como de desierto. Bueno, no es una letra D, es que ya funcionó la pizarra. Ok, nuestra ciudad está montada en un desierto, ¿no? Ok, qué feo desierto. O sea, había condiciones sin manipulación humana, ¿ok? Hay ríos, hay algunas materias primas, etcétera. Luego, la ciudad se construyó arriba de esas condiciones. Es decir, la actividad humana aquí representada con rojo empezó a crear propias dinámicas. Entonces, el metaecosistema, entender la ciudad como un metaecosistema, es entender que la relación de estas condiciones ya dadas, como lo era el ecosistema previo, crea un nuevo ecosistema que es el de la urbe. Y por ello vamos a encontrar o sea, entendemos a la ciudad como un ecosistema que se impone arriba de un ecosistema previo, ¿sí? Entonces es por eso un ecosistema dentro de un ecosistema. Y los autores que debaten esta postura, como el argumento más fuerte que tienen, es que esta postura, pues si ustedes revisan ciertas ciudades, ¿sí? No sé, la ciudad de Guadalajara con la ciudad de Chihuahua, van a encontrar que los ocupantes presentan características y estrategias diferentes, aunque estemos hablando de casi las mismas características de una ciudad. Sin embargo, o sea, lo que argumentan es que hay una presencia aún del ecosistema previo sobre el nuevo ecosistema. Es decir, por eso entendemos a la ciudad como un metaecosistema, un sistema nuevo, un ecosistema nuevo, ¿sí? Que se une entre la interacción de esto sobre lo otro, ¿vale? Ahora, entonces lo que tenemos es una ciudad. Si nunca se han puesto a pensar en las condiciones climatológicas, ambientales, etcétera, de una ciudad, es porque tienen la idea de un meta ecosistema, ¿sí? Ahora, la ciudad, estos autores, los autores de la segunda postura, los que dicen que la ciudad es un sistema, un ecosistema emergente, ¿sí? Ellos dicen que sí, igual, hay una plataforma del ecosistema, sin embargo no podemos nosotros distinguir, ¿sí?, la fusión de la actividad humana con el del ecosistema previo. Es muy diferente a la postura de arriba, porque la postura de arriba dice que lo que nosotros vemos es un sistema arriba de un sistema. Los de abajo dicen, no, la ciudad es un sistema que emerge. No es lo mismo uno arriba de otro que un sistema que emerja, ¿sale? Es decir, aquí vemos una fusión y no podemos distinguir de uno y del otro. Y aquí nosotros en el metaecosistema vemos que hay una imposición del ecosistema urbano sobre el ecosistema previo, ¿sale? Acá vemos que el ecosistema previo se convierte en otra cosa a raíz de la ciudad o de la urbe que participa ahí. ¿Estamos? Entonces, en el metaecosistema es diferenciar eso, ¿no? En el ecosistema emergente, en este paradigma, es entender la ciudad como, como un condicionante, ¿sí? Y una característica que no todas tienen. Estos urbanistas van a defender que ninguna ciudad es igual porque el ecosistema previo tiene características aún presentes en la ciudad.
cierta vegetación, cierta presencia de animales, alguna dinámica climatológica, bla, 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 ¿no? Y que incluso deja huella en la ciudad, en la actividad humana. Sin embargo, los del metaecosistema dicen que más bien lo que hay son condiciones de medio. Si vieron la clase de los conceptos que les encargué, pues lo que estos autores dicen es que la ciudad es solamente la manifestación de medio sobre el ecosistema imperante. Entonces, o sea, se impone al ecosistema previo y aquí vemos una, eh, un desierto urbano sería, ¿no? Como verlo una fusión de estas dos visiones. Por eso la ciudad emerge y tiene características que ninguna tiene en relación a las otras, ¿vale? Es un poco confuso a lo mejor, pero metaecosistema, en resumen, significa que la ciudad se impone al ecosistema previo. Ecosistema emergente es que la ciudad y el ecosistema previo hacen una nueva propiedad, que es un desierto urbano, por así decirlo. Digo, es una analogía con lo que vivimos nosotros aquí en Chihuahua, decirle desierto urbano, pero es como para entender el concepto de ecosistema emergente y el otro es un metaecosistema. Bueno, ok, ¿por qué la ciudad es un ecosistema? Bueno, primero, habíamos visto previamente que el ambiente tiene como definición esta interacción de elementos bióticos y abióticos. Ya vimos que hay una participación, una relación en donde se van cohesionando estos sistemas de energía, de los cuales se alimentan los seres vivos y se mantienen vivos esos seres. Entonces, eso ya da las dos propiedades de un ecosistema, que es el sustento y la conservación de esos propios seres vivos. Y obviamente todos los procesos de evolución que ocurren en la naturaleza se dan también en la ciudad. Eh, Piensen, digo, lo vamos a dejar para la otra sesión, piensen en cuáles características, eh, perdón, qué animales o qué plantas son oriundos de las ciudades y que no se dan en cualquier otro lado. ¿Esos animales están en estado salvaje? Es una pregunta. Un animal como una rata, por ejemplo, ¿está en estado salvaje viviendo en la ciudad? Porque siempre nos decían esta idea de que lo salvaje es aquello que no está en la civilización, pero oh sorpresa, las ratas están viviendo en civilización. Entonces, esa distinción maniquea, o sea, de decir de todo blanco, todo negro, no nos sirve. No nos sirve decirle salvaje y civilización. ¿Qué es esto? ¿El siglo XIX o qué? ¿No? O sea, no piensen en esas categorías. Las ratas, tampoco digo que estén civilizadas, ¿no? En el sentido de que, pues no sé, tengan como una mini cultura aquí en la ciudad, pero al menos se sobreviven dentro de ella, ¿no? Pero hay muchos animales, muchos vegetales, que solamente viven en este tipo de ecosistema y no se presentan en otro lado, ¿vale? Eso es una característica propia. Incluso los sistemas de reproducción, migración, etcétera, los marca el ecosistema en el que viven. La ciudad marca esas pautas también. Bueno, ¿cuáles son las etapas que tiene una ciudad? Las etapas que tiene una ciudad son las siguientes. Aquí vemos una postal muy bonita de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, primero, pues hay una fundación una fundación. Luego, después de que se funda, la fundación tiene una alta relación. Los historiadores ambientales nos han documentado sobre ello en sus trabajos historiográficos, que el origen de la ciudad tiene una relación con las materias primas y también con un proceso simbólico de pertenencia o de adherencia a ciertos elementos naturales. En nuestro caso aquí, pues, si ustedes revisan el escudo de Chihuahua, pues hay una tradición de considerar, o el discurso de Desayuyo, hay estas cosas, ¿no? Hay una especie de identificación con hitos naturales, ¿no? Le llamamos hitos a aquellos figuras naturales que están, ¿no? Los cerros, por ejemplo. La fundación es como esta primera etapa, que casi las fundaciones tienen que ver con procesos migratorios o procesos de expansión colonial. Entonces, por eso vemos muchos orígenes de las ciudades que pues, tenían pensado subsistir y a veces fracasan, ¿no? Hay
ciudades que se fundan por la actividad minera y al acabar la actividad minera o al acabarse las minas, y pues bueno, eso también es una cuestión de impacto ambiental, pues se quedan sin recursos. Luego viene la población, hay un aumento poblacional. No piensen que ocurre lo que pasaba en este planteamiento de se me olvidó este demógrafo inglés, bueno, se me olvidó, donde las poblaciones no van creciendo exponencialmente, las poblaciones se regulan, no llegan a un tope llegan a un tope de individuos porque eso lo marca el consumo de energía. Esa es una idea muy equivocada, pensar que siempre las ciudades van a estar creciendo al infinito, como pensaba este demógrafo que se me acaba de olvidar. Bueno, las poblaciones, todas las poblaciones en la naturaleza tienen un tope porque no puede haber más individuos de la energía de la cual tiene el ambiente, ¿sale? Es un principio termodinámico, ¿no? No puede haber más individuos de lo que puedan consumir, ¿vale? O de la energía que tengan disponible o de los recursos que tengan disponible a su alrededor. Eso lo habíamos platicado en la materia previa con Darwin y la evolución. Luego, de la población pues viene esa estabilización y también pudiera ahí existir las limitantes de recursos. Muchas veces por cuestiones de actividad social comienzan las crisis de las ciudades, que es la migración o incluso la saturación de espacios. Pero también una ciudad va perdiendo funciones con el olvido de ciertas ciudades, perdón, de ciertas áreas. Las ciudades, sobre todo en periferias, o las periferias se convierten, a veces los centros de las ciudades se convierten en periferias, ya hay un abandono, ya nadie las habita, o a veces la expansión de la población por cierta actividad se ubica en ciertas zonas nada más, ciertas zonas como preferenciales. Por eso vamos a ver también una marcada distinción de clases sociales según la zona en la que se vive, en términos de recursos, ¿no? Por eso existen también las migraciones dentro de la ciudad hacia otros lugares, ¿sale? No solamente es encontrar que, las migraciones no es porque crezcan las ciudades y ya no tengan los recursos, no necesariamente. Puede haber otros factores internos, como el abandono o el despojo de algunos lugares. Y luego, pues comienza la última etapa de la ciudad, que es el abandono. Y bueno, aquí vemos algunas crisis poblacionales, por ejemplo, las crisis reproductivas, ciudades que se están haciendo viejas, les dicen de esa manera, o de que se pierdan los recursos porque se explotaron del todo y no hubo una transición de actividades a lo que se hace. Entonces, por eso las ciudades siempre constantemente están relacionadas con la economía y su conservación, porque las prácticas sociales pues, son las que mantienen el consumo de esos recursos. Bueno, ¿qué objetos de análisis tiene la ecología urbana? Bueno, primero, la estructura de los centros urbanos. Lo primero que se estudia, o uno de lo más popular de la ecología urbana, es la estructura de los centros urbanos, ver si funcionan, si a lo mejor la estructura de una ciudad va acorde a los usos, a las funciones, al tiempo, al contexto, porque también se van rediseñando las ciudades. No crean que nada más es, pues existe una ciudad y siempre se va a quedar así. Los diseños de las ciudades pues, respetaban a un siglo, dependiendo de qué tan vieja es, y pues actualmente hay otras tendencias. Y ahí es donde puede haber muchos de los problemas de diseño de la estructura que tienen los centros urbanos. Es decir, a veces para pensar para dónde crece una ciudad es muy importante qué es lo que a veces se tiene que deshacer, proteger o sostener dentro de la ciudad. También uno de los fenómenos que hace la ecología urbana es la cuantificación de los flujos de energía y de materia. Obviamente, si la ciudad es un ecosistema, pues de donde provengan los recursos que sostienen a la ciudad, encontraremos pues la dicha de esas prácticas. Luego también tenemos la continuidad de los centros urbanos. Vemos procesos o dinámicas internas como la preservación, la modificación o la anulación, que a lo mejor digan esta colonia se va a deshabitar, les vamos a comprar los terrenos para hacer
un centro de no sé qué, ¿no? O un parque cultural, no sé. Ese tipo de decisiones pues tienen consecuencias en qué cosas sí se deben de mantener y qué otras no. Entonces esos desplazamientos, esas tomas de decisiones en las ciudades pudieran influir en las etapas de la ciudad. Hay ciudades que han desaparecido por malas decisiones en su planeación urbana. Bueno, y tenemos también la elaboración de indicadores ambientales y de sustentabilidad aplicados a la gestión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues la ciudad, al ser una actividad humana, pues tiene impactos ambientales y ese tipo de características pues llegan a impactar directamente en cómo viven los ciudadanos de ahí. Un ejemplo de ellos son los problemas de... salió en el pan ranchero. Pan ranchero. El comercial. Ya saben que estas clases están patrocinadas por el pan ranchero. Ya quisiera. Bueno, voy a poner pausa para que pase el pan ranchero. Vamos a escuchar, a dejar de escuchar. Ya, pasó el pan ranchero. Bueno, entonces, como la actividad de una ciudad es representativa del impacto ambiental, pues bueno, uno de los problemas es cómo se debe gestionar una ciudad para disminuir eso. Ahorita nuestra ciudad goza de salud, pero realmente no hay prácticas de sanidad. Un ejemplo de eso es la basura que produce esta ciudad. Nunca, o sea, tenemos un relleno sanitario, pero es eso, un relleno sanitario, es decir, un lugar donde vamos y tiramos las cosas, pero nunca nos hemos preocupado, ni nos preocuparemos, al parecer, porque no hay política ecológica, no hay una preocupación por qué va a pasar con ese espacio. El relleno sanitario ya no se encuentra en una periferia de la ciudad e incluso hay zonas habitacionales cerca del relleno sanitario, lo cual es muy peligroso. La pregunta aquí es, ¿eso qué tiene que ver con lo que acabo de leer? Todo, porque esas son decisiones de cómo se debe gestionar una ciudad. Luego, los impactos producidos por la actividad humana es la idea que estaba como ligando estos dos puntos. Muchas de las cosas que se hacen en las dinámicas internas de una ciudad, pues se ven representados en el impacto ecológico, la cantidad de automóviles, el ruido, la aglomeración, los espacios para caminar, todo ese tipo de cosas, el abandono de animales, los propios animales, etcétera, pues son también efectos de ello. Bueno, están los criterios para la gestión de las urbes, pues aquí es donde se alimenta mucho de la política pública. Bueno, con ello terminamos esta primera parte de la introducción de la ecología urbana y después vamos a ver cuáles son los fenómenos ambientales que encontramos en las ciudades y obviamente el brinco al siguiente tema que es pues, cuáles son algunos fenómenos y problemas que se hacen dentro de las ciudades y que se pueden abordar con investigación social. Luego veremos la transición al siguiente tema que es el de la antrozoología, la relación que tenemos los humanos con los animales. Bueno, eso es todo por hoy. Los veo en otra sesión más adelante. Chao, chao.